Hola, saludos a cada uno de ustedes. Buenos días o buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, depende del horario que estés viendo este video, este estudio bíblico de la palabra de nuestro Dios. Te doy la bienvenida y si estás por primera vez en el canal, muy bienvenido. Esperamos que te gusten los videos, que te gusten los mensajes, que te guste lo que enseña la palabra de Dios. Aquí vamos a empezar a estudiar, especialmente aquí en este canal de verdades olvidadas de la Biblia. Te habla Daniel. Vamos a ir hasta el trono de la gracia, a orar, a dirigirnos a nuestro Dios, para así tener este estudio y sea Él el que nos dirija. Oremos, nuestro Dios que está en los cielos, santificado sea tu bendito nombre por siempre. Ayúdanos a comprender tu palabra, que tú nos hables en esta hora, que le puedas hablar a todos aquellos también que están en este canal, que son parte de él, y también de los que van a venir, Señor. Que tu palabra sea bendita por siempre y que puedan reconocer a Jesús como el único creador, como el único Dios y el único Salvador, el cual perdona nuestros pecados y vendrá muy pronto por nosotros en los nuevos de los cielos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar un tema muy interesante, como los que hemos estado viendo hasta este momento. Cristo, el camino de la vida. Vivir plenamente es el más natural y arraigado anhelo del corazón humano. ¿Lo creen? Claro que sí. Se estudia, se trabaja, se lucha de mil maneras para lograrlo. Por los medios modernos y masivos de comunicación se pretenden señalar los caminos que conducen a la vida real. O sea, a la vida real, a la vida ideal que muchos buscamos y queremos. Pero también puede oírse todavía una voz suave que nos dice, con la elocuencia de los siglos y de la eternidad: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Notemos algunos de los fundamentos, o sea, de esta declaración, que es lo que nosotros vamos a estudiar, o sea, en esta hora. Un tema crucial para este tiempo. ¿Qué declaró que era Él? O sea, ¿qué declaró Jesús? Vamos a ver en San Juan capítulo 14 y versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué linda es la palabra de Dios. Lindas palabras de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. La condición del hombre. ¿En qué condición se hallan todos los hombres? ¿En qué condición nos hallamos cada uno de nosotros? Gálatas capítulo 3 y versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según Romanos 3:23. ¿En qué condición sean todos los hombres? O sea, destituidos, pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos a Jesús, necesitamos un Salvador, uno que perdone nuestros pecados, por cuanto dice todos pecaron. ¿Cuál es la paga del pecado? Según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Esa es la paga del pecado, la muerte. ¿Cuántos están afectados por la transgresión de Adán? Romanos capítulo 5 y versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cuántos están afectados por la transgresión de Adán? Todos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte dice que pasó a todos los hombres. Después de la primera transgresión del hombre, ¿qué se hizo
para impedir que viviera para siempre en el pecado. Vamos a ver qué se hizo. Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Ahora pues, no sea que extienda la mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Por tanto, le echó Jehová Dios del jardín del Edén, y colocó al frente del jardín del Edén los querubines, y una espada de fuego que daba vueltas por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Esto lo dice y lo confirma Génesis 3, 22 a 24. Después de la primera transgresión del hombre, ¿qué se hizo para impedir que viviera para siempre en el pecado? Se corrió, se despidió del jardín del Edén. Por eso se pusieron esos querubines, para que no regresara al jardín del Edén, el jardín que perdió. La dádiva y remedio de Dios para contrarrestar el efecto del pecado. ¿Qué dádiva ha provisto Dios? ¿Cuál es esa dádiva que Dios nos ha provisto? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, la dádiva, el don gratuito de la vida eterna, de la salvación que Dios nos da por medio del Señor Jesucristo. Esa es la dádiva de Dios. Es vida eterna solamente por medio del Señor Jesucristo, por nadie más. ¿Cuántos pueden recibir esta dádiva? Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Así que, si nosotros tenemos sed, debemos de ir a Jesús, que es el que nos dará agua de vida eterna, que nunca más volveremos a tener sed. Solamente por medio de Jesús. No hay nadie más. Ni por medio del Buda, ni por medio de la Virgen María, ni por medio de quien quiera que nosotros queramos nombrar. Solamente por medio del Señor Jesucristo. ¿En quién está la dádiva? Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La vida, o sea, la vida eterna solamente está por medio del Señor Jesucristo. Él es la dádiva de Dios para la humanidad, por medio de la fe. Al recibir al Hijo, ¿qué tenemos con Él? ¿Qué tenemos nosotros con Jesús cuando nosotros lo recibimos como Salvador personal? Versículo 12 del mismo Primera de Juan capítulo 5, el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos la vida. Si seguimos a Jesús por donde quiera que va, si le pedimos a Jesús que guíe nuestra vida, vamos a tener la vida. Si Jesús es el Señor de nuestra vida, es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro todo. Si Jesús es el Dios todopoderoso de nuestra vida, vamos a tener la vida. ¿Qué pérdidas sufren los que no lo aceptan? ¿Qué pérdidas sufren todo aquel que no acepta a Jesús? O todo aquel que aún no lo ha aceptado. En el mismo versículo 12 de 1 de Juan, capítulo 5, en el mismo versículo 12 dice esto. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, está muerto. Aunque crea que está vivo o que anda caminando en esta vida, está muerto espiritualmente. No tiene esperanza. Piensa que a veces que la esperanza es el dinero, un buen trabajo, o un buen esto, un buen otro, sino solamente se obtiene la vida por medio del Señor Jesucristo. ¿De qué otra manera se expresa esta misma verdad? Vamos a ver en San Juan capítulo 3 y versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, ¿te imaginas? Sino que la
cólera, la ira de Dios permanece sobre él. Por eso es muy importante tener a Jesús, para tenerlo todo. Aún para que también Dios esté contento, Dios el Padre esté contento con nosotros. Después que uno recibe verdaderamente a Cristo, la vida de quien se manifiesta en él. Vamos a ver Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, digamos juntamente con el apóstol Pablo. Él dijo estas palabras, él escribió estas palabras guiado, inspirado por el Espíritu Santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. El cual me amó y me sigue amando. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor Jesús se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, porque nos amó y aún nos sigue amando. Esto lo dice Gálatas 2:20. La muerte y el renacimiento espirituales. ¿En qué condición están todos antes de que se les dé vida juntamente con Cristo? ¿En qué condición está el ser humano antes de que se les dé vida juntamente con el Señor Jesucristo? Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿En qué condición están todos antes de que se les dé vida juntamente con Cristo? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún están nosotros muertos, estamos muertos en pecado. Si tú no has aceptado a Jesús, estás muerto en pecado. Esto lo dice la palabra de Dios. Porque el Señor dice que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo se llama este cambio de la muerte a la vida? 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo se llama este cambio de la muerte a la vida? O sea, es un cambio. O sea, que vamos a cambiar de lo corruptible a lo incorruptible. Y esto se logra, se llega a hacer, llega a suceder en nuestra vida solamente por la fe y por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Salvación por la fe. ¿Cuál es uno de los propósitos de la muerte de Cristo? ¿Cuál fue el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, lo está refiriendo Jesús, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesús en la cruz venció al diablo, al que tenía el imperio de la muerte. Lo venció para siempre. Pero se logra solamente en nuestra vida por medio de la fe en el Señor Jesús, creer en Jesús, que su sacrificio pudo lograr eso. ¿Cuál es uno de los propósitos de la muerte de Cristo? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir. Este es el propósito, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, el diablo está vencido, pero aún todavía tenemos que luchar en esta vida. Si no aceptamos a Jesús, es como si el diablo aún todavía no está vencido. Pero sabemos, todos los que creemos en Jesús, que el diablo está vencido, según la palabra de Dios. Porque todo ha sido encerrado, porque todo ha sido encerrado bajo pecado. ¿Por qué? Gálatas capítulo 3 y versículo 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Por qué todo ha sido encerrado bajo pecado? Porque aquí, así lo dice aquí la Escritura, para que se cumpliera la promesa del Señor Jesucristo por la fe que ha sido dada a nosotros los creyentes, la promesa de que Jesús es nuestro Salvador, que Él nos salva, que Él nos purifica, que Él nos santifica, nos justifica. O sea, Jesús lo es todo para nosotros. ¿Cómo
¿Cómo llegan entonces a ser todos hijos de Dios? Importante pregunta. Versículo 26 del mismo libro de Gálatas, del capítulo 3 de Gálatas, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo llegan entonces a ser todos hijos de Dios? Por la fe en el Señor Jesucristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos fe en el Señor Jesucristo, no somos hijos de Dios. Aunque digamos que todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por creación, pero no por salvación, no por redención y justificación. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, con quien son coherederos juntamente los hijos de Dios. ¿Con quién? Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que con Jesús somos todo. ¿Con quién son coherederos juntamente los hijos de Dios? Con Jesús, nuestro Salvador. Y si hijos, también herederos. O sea, lo que le pertenece a Jesús, lo que es de Jesús, es nuestro, por la fe en Él, la fe en su sangre, en su sacrificio expiatorio. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que Dios el Padre le ha heredado a Jesús, también lo ha heredado a nosotros. Dice que somos coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Dios bendiga siempre su linda palabra. Esto lo dijo Romanos 8:17. El príncipe de Orange hace una promesa. Cuando William, príncipe de Orange, le entregó a un hombre escogido una promesa por escrito de un alto cargo en el reino, si el hombre lo apoyaba, el hombre la rechazó diciendo, el hombre la rechazó diciendo, la palabra de su majestad es suficiente. Yo no serviría a un rey si no pudiera confiar en su palabra. Entonces respondiendo Pedro, esto vamos a leer Mateo capítulo 19 y versículo 27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. Amén. Qué lindo. Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, heredará la vida eterna. Me basta con la vida eterna. Qué lindo y qué precioso. Jesús no escribió ninguna promesa. Él comprometió su palabra y nosotros podemos confiar realmente en ella. Su palabra es buena y será cumplida. La pregunta es, ¿la seguiremos nosotros? Porque la palabra de Dios, con esto termina y terminamos también, me despido de este estudio. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Danos el conocer el camino, guardar la verdad y ganar la vida, cuyo gozo es eterno y divino. Qué linda es la palabra de Dios. La palabra de Dios es divina. La palabra de Jesús es divina. Él es el camino, la verdad y la vida. Hemos estudiado Cristo, el camino de la vida. Que Dios bendiga su palabra y te bendiga también a ti. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. No te olvides de activar la campanita para que así siempre te llegue un estudio de la palabra de Dios, ya que estamos subiendo siempre estudios cada semana. Bueno, te esperamos en el próximo estudio y así que adelante con nuestra salvación, que muy pronto vendrá el Señor Jesús en las nubes de los cielos. Y no te olvides de compartir esta palabra, que todo el mundo sepa que Jesús salva, que Cristo es el camino de la vida. Adiós, cuídate mucho.